Antes de que existiera el mundo, antes de los reyes y los reinos, incluso antes de la historia misma, Dios habló: hágase la luz. Y del silencio, el universo explotó en existencia. La luz rompió la oscuridad, los océanos se dividieron y la tierra emergió de las aguas. Los cielos se llenaron de estrellas y criaturas, y en la cima de toda la creación, Dios formó al hombre. Fue hecho a imagen del Creador, con aliento soplado directamente por su boca, y en ese aliento había propósito, vida y comunión divina. El hombre caminaba en perfecta armonía con Dios, rodeado de belleza, sin temor, dolor ni muerte. El jardín del Edén era un paraíso donde el Creador y la creación coexistían en paz. Pero todo se perdió en un solo instante. Una mentira entró en el corazón humano. La rebelión rompió la confianza y las puertas del Edén se cerraron para siempre. La caída del hombre no fue solo un error, fue el inicio de un capítulo más oscuro. El pecado entró al mundo y con él el sufrimiento y la separación. La oscuridad comenzó a crecer, las generaciones se corrompieron y la violencia se esparció como fuego por toda la tierra. Dios, en su justicia, limpió el mundo con agua, borrando al mundo antiguo. Pero incluso en el juicio, Dios preservó un remanente. Un plan ya estaba en marcha, una promesa escondida en el dolor. Un futuro sembrado en fe. La humanidad no quedaría sola. Dios siempre llama a los suyos a creer. Con orgullo, los hombres intentaron llegar a Dios, construyendo monumentos para su propia gloria. Pero Dios los dispersó, confundió sus lenguas y derrumbó sus torres. Entonces, del polvo de esa ambición rota, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. «Deja tu tierra y mira al cielo», dijo Dios, «así será tu descendencia». De Abraham surgiría un pueblo, una nación, una historia de redención, una promesa que cambiaría el curso de la historia. Pero el camino de Abraham no sería fácil. Enfrentó pruebas y traiciones. Esperó promesas, vivió esclavitud y exilio. En cada dificultad Dios permaneció fiel. Incluso en la traición, Él estaba presente. Incluso en el silencio, Él obraba. Incluso en el sufrimiento, Él cumplía su palabra. Porque el pacto de Dios no se tambalea por los fracasos humanos. Su propósito avanza, guiado por la gracia y anclado en el amor. Esta es la historia del principio, la historia de la creación y la caída, de la humanidad y de la promesa. Desde el soplo que dio vida hasta el surgimiento de una nación elegida, este es el libro de Génesis. No es solo historia antigua, es el eco de la eternidad. Cada versículo, cada nombre, cada momento testifica del poder de la mano de Dios y la profundidad de su amor. De Adán a Abraham, del Edén al exilio, Dios nunca se fue. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos, vacía, envuelta en tinieblas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces vino la voz: «Hágase la luz», y la luz rompió el vacío. Dios vio que era bueno. Separó el día de la noche, el cielo del mar, la tierra del océano. Pintó el mundo con sus palabras, esculpió belleza desde el caos. Y eso era solo el comienzo. Llenó los cielos de aves, los mares de peces y la tierra de toda clase de criaturas. Y luego su creación más preciosa, el hombre. Dios se inclinó sobre el polvo, formando al ser humano con sus propias manos, pero aún no tenía vida hasta que Dios sopló en su nariz. Y con ese aliento sagrado, Adán despertó. Sus ojos se abrieron a un mundo sin muerte, y por primera vez, el hombre encontró a su Creador. Dios colocó a Adán en un jardín perfecto, un paraíso lleno de vida y paz. No había dolor, ni enfermedad, ni tristeza, solo la presencia de Dios y la belleza de la creación. Ríos fluían suavemente, los frutos crecían en abundancia y el Creador caminaba con su creación. Pero Adán estaba solo. Entre todos los animales, ninguno era como él.
Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre él y tomó una de sus costillas para formar una compañera. Cuando Adán despertó y vio a la mujer, se llenó de asombro. «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», dijo. Ella era diferente, hecha perfectamente para él. Juntos vivían en armonía, desnudos y sin vergüenza. El amor fluía libremente, la confianza era total y Dios caminaba entre ellos. Era un mundo intacto por el mal, hasta que la serpiente entró al jardín con un plan para engañar. En el centro del Edén había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio una orden: podían comer de cualquier árbol excepto de este último. «Si comen de él, ciertamente morirán», advirtió. Pero la serpiente, astuta y retorcida, se acercó a Eva y preguntó: «¿Dios realmente les dijo que no comieran de ningún árbol?». La duda fue sembrada. La confusión nació. Eva respondió con incertidumbre: «Podemos comer de los árboles, pero no del que está en medio del jardín». La serpiente susurró: «No morirán. Dios sabe que si comen, serán como Él, conociendo el bien y el mal». Su corazón empezó a dudar. Observó el fruto. Era hermoso, deseable, lleno de promesa. La tentación fue demasiado fuerte. Extendió la mano y lo tomó. Lo comió. Luego se lo dio a Adán y él también comió. Y en ese instante, todo cambió. Sus ojos fueron abiertos. Descubrieron que estaban desnudos. La vergüenza invadió sus corazones. El miedo reemplazó la paz. Cosieron hojas de higuera y se escondieron entre los árboles. El sonido de Dios caminando por el jardín ya no traía alegría, traía terror. Habían pecado. «Adán, ¿dónde estás?», llamó Dios. Adán respondió: «Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». «¿Quién te enseñó que estabas desnudo?», preguntó Dios. «¿Acaso comiste del árbol que te mandé no comer?». Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente, pero ninguna excusa podía borrar su desobediencia. El pecado había entrado y su precio sería alto. Muerte, trabajo y dolor seguirían a la humanidad. Aún así, en medio del juicio, Dios habló una promesa: la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La esperanza nació a la sombra del exilio. Dios los cubrió con túnicas de piel, una señal de misericordia. Luego los expulsó del Edén, custodiando el camino al árbol de la vida. El paraíso se perdió, pero la historia no terminó. Un plan de redención ya había comenzado, oculto en una maldición, vivo en una promesa. Adán y Eva tuvieron hijos. De su linaje nacerían tanto la rebelión como la fe. El primogénito, Caín, trabajaba la tierra. Su hermano Abel cuidaba ovejas. Un día ofrecieron sacrificios al Señor. Caín dio frutos de la tierra. Abel ofreció los mejores corderos. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y el corazón de Caín se oscureció. Los celos lo consumieron. El pecado acechaba a su puerta. Dios advirtió a Caín: «¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo». Caín ignoró la advertencia. Llevó a Abel al campo y, cuando estuvieron solos, lo mató. La tierra bebió la sangre del inocente. Por primera vez, el hombre quitó la vida a su propio hermano. La voz de Dios rompió el silencio. «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín respondió: «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Pero Dios ya sabía. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Caín fue maldito, condenado a vagar, alejado de la presencia del Señor. Temió ser vengado, pero Dios lo marcó para protegerlo. Incluso en su ira, mostró misericordia. Caín fundó una ciudad y vinieron generaciones después de él. Pero con el tiempo, la maldad volvió a multiplicarse. El corazón humano se inclinó hacia la violencia y la codicia.
Cada intención del hombre se volvió perversa. Dios se entristeció. Se arrepintió de haber creado al hombre y decidió limpiar la tierra. Pero un hombre halló gracia ante sus ojos: Noé. Justo en medio de la corrupción, Dios habló a Noé y le dio una instrucción que desafiaba la lógica. Construye un arca. Dijo: porque traeré un diluvio que destruirá toda carne. Noé obedeció, aunque otros se burlaban. Predicó justicia, construyó el arca con cuidado y se preparó para lo que no podía ver. Durante más de 100 años trabajó, mientras el pueblo reía. Pero Noé mantuvo la fe, confiando en la voz que lo había llamado. Cuando llegó el momento, los animales vinieron de dos en dos. La puerta se cerró y la lluvia comenzó a caer. Al principio, solo unas gotas, luego un aguacero. El cielo se abrió, los abismos brotaron, el mundo fue sumergido. Las personas clamaban por ayuda, pero era tarde. Solo los que estaban dentro del arca se salvaron. El juicio había llegado, pero la salvación ya estaba preparada. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. El arca se posó sobre el monte Ararat. Noé esperó, envió un cuervo, luego una paloma. Cuando la paloma volvió con una hoja de olivo, la esperanza renació. Dios los llamó a salir. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Había comenzado un nuevo inicio. Y Noé edificó un altar, adoró y recibió una promesa: el arco iris. El arco iris se convirtió en una señal de pacto. Nunca más destruiré la tierra con agua, declaró Dios. El arco en las nubes recordaría ese voto tanto al cielo como a la tierra. Pero a medida que crecían las generaciones, también lo hacía el orgullo. La humanidad quiso alcanzar el cielo a su manera. En Babel levantaron una torre, buscando fama y unidad sin Dios. Y ya que estás aquí, dime, ¿esta historia ha tocado tu corazón? Si es así, comenta abajo. Yo confío en Dios y unámonos para compartir esta verdad con el mundo. Tus palabras pueden ser luz para otros. Tu comentario puede cambiar vidas. Los habitantes de Babel se dijeron unos a otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo para hacernos un nombre. Deseaban unidad, pero sin someterse a Dios. Su ambición estaba enraizada en el orgullo, no en el propósito. Ladrillo por ladrillo levantaron la torre, desafiando al mismo cielo. Pero Dios vio sus corazones y descendió para frustrar sus planes. El Señor confundió su lenguaje. De repente, nadie se entendía. El caos estalló, los obreros gritaban en lenguas extrañas, los planes se abandonaron, la unidad se rompió, la torre quedó inconclusa, la ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el idioma del mundo. La humanidad fue dispersada por toda la tierra. Una vez más, el orgullo trajo la caída. Pasaron generaciones. Naciones surgieron y cayeron, pero el plan de Dios avanzaba. En una tierra pagana, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Deja tu tierra y la casa de tu padre, dijo Dios, y ve a la tierra que te mostraré. Dios prometió hacer de él una gran nación, bendecirlo y engrandecer su nombre. A través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham obedeció aunque no sabía su destino. Dejó todo atrás: su hogar, su gente, su pasado. Con cada paso, caminaba por fe, llevando solo la promesa de Dios. Viajó por Canaán, y cuando llegó Dios dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham construyó altares, adoró y confió, incluso cuando la promesa parecía lejana. Pasó el tiempo y Abraham envejeció. Su esposa Sarai era estéril y comenzaron a dudar. Intentaron cumplir la promesa por sus propios medios. Sarai entregó a su sierva Agar a Abraham y de esa unión nació Ismael. Pero Dios tenía otro plan. Tu esposa Sarai dará a luz un hijo, declaró, y lo llamarás Isaac. Abraham rió asombrado, pues tenía 100 años.
Dios reafirmó su pacto, cambiando el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara. Dijo: estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará el próximo año. Abraham creyó, y con el tiempo Sara concibió. Cuando Isaac nació, la risa llenó su hogar. Lo imposible había ocurrido, la palabra de Dios se había cumplido. Pero entonces vino la mayor prueba. Dios dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio en un monte que te mostraré. El corazón de Abraham tembló, pero obedeció. Al amanecer del día siguiente, ensilló su burro, tomó a Isaac y comenzó el viaje. Caminaron 3 días, hasta que vieron el lugar a lo lejos. Isaac preguntó: Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió: Dios proveerá. En el monte, Abraham construyó un altar, colocó la leña y ató a su hijo. Levantó el cuchillo, pero antes de que descendiera una voz gritó: Abraham, no hagas daño al niño. Un carnero apareció, enredado en un arbusto. Dios había provisto. Abraham llamó a aquel lugar El Señor proveerá, y desde ese momento se convirtió en una declaración de fe. Dios reafirmó su pacto diciendo: por cuanto no me has negado a tu único hijo, te bendeciré en gran manera. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. La promesa seguía viva, y de la línea de Abraham nacería una gran nación. Isaac, el hijo de la promesa, creció y eventualmente se casó con Rebeca. Ellos también enfrentaron la infertilidad, pero después de que Isaac oró al Señor, Rebeca concibió. Sintió una lucha dentro de su vientre y preguntó a Dios por qué sucedía. Él respondió: 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Poco después dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, rojizo y cubierto de vello. Jacob salió sujetando el talón de su hermano. Mientras crecían, Esaú se convirtió en un cazador experto, un hombre del campo, mientras que Jacob era tranquilo y permanecía entre las tiendas. Isaac prefería a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Desde el inicio, la tensión entre ellos era evidente, y sus destinos estaban entrelazados por la voluntad divina. Un día, Esaú regresó del campo exhausto y vio a Jacob cocinando un guiso. «Dame un poco de ese guiso rojo», pidió. Jacob respondió: «Véndeme tu primogenitura». Esaú, dominado por el hambre, aceptó sin pensar. Por un plato de comida, entregó su posición como primogénito. Fue un intercambio imprudente que marcaría a generaciones enteras. Años más tarde, Isaac, ya anciano y casi ciego, pidió a Esaú que preparara un guiso para bendecirlo antes de morir. Rebeca escuchó y actuó rápidamente. Vistió a Jacob con ropas de Esaú, cubrió sus brazos con piel de cabrito y preparó la comida. Jacob entró en la tienda de Isaac fingiendo ser Esaú. Aunque dudoso, Isaac lo tocó, olió sus ropas y le dio la bendición. Isaac pronunció palabras de poder y destino: Dios te dé del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y malditos sean los que te maldigan. Con eso, la bendición pasó a Jacob. Momentos después llegó Esaú y descubrió el engaño. Desesperado gritó: «Bendíceme también a mí, padre mío». Isaac se estremeció. «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú lloró y suplicó, pero la bendición no podía deshacerse. «Vivirás lejos de la riqueza de la tierra y servirás a tu hermano», dijo Isaac. El dolor de Esaú se convirtió en furia. Juró matar a Jacob. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo, lo envió a la casa de su hermano Labán en Harán. Jacob obedeció. Jacob partió sin más que la ropa que llevaba puesta y el peso de sus decisiones. Solo en el desierto encontró un lugar para descansar. Usó una piedra como almohada y se acostó a dormir.
Esa noche tuvo un sueño, una escalera que unía la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban, y en la cima estaba el Señor, hablándole directamente a Jacob. El Señor habló a Jacob en su sueño: «Yo soy el Dios de Abraham e Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus hijos serán como el polvo de la tierra, y por medio de ti serán benditas todas las naciones». Dios prometió estar con él, protegerlo y cumplir cada palabra pronunciada. Jacob despertó con asombro y temor. «Este lugar es nada menos que la casa de Dios», dijo, «y esta es la puerta del cielo». Llamó al lugar Betel y ungió la piedra donde había descansado. Jacob hizo un voto: «Si Dios está conmigo, me da pan y vestido y me permite volver en paz a casa de mi padre, entonces Él será mi Dios». Ese momento marcó un cambio. Jacob ya no solo huía, ahora caminaba con propósito. Continuó su viaje y llegó a Harán, donde conoció a Raquel, hija de su tío Labán. Al verla, Jacob supo que era ella. Se quedó con Labán y ofreció trabajar 7 años por Raquel. Labán aceptó, y Jacob trabajó con alegría, pues su amor hacía que el tiempo pasara rápido. Pero en el día de la boda, Labán lo engañó. En la oscuridad de la noche, Labán le dio a Lea, la hija mayor. Por la mañana, Jacob descubrió el engaño y enfrentó a Labán. Él explicó que no era costumbre casar a la menor antes que la mayor. «Cumple la semana con Lea», dijo, «y también te daré a Raquel, a cambio de 7 años más de trabajo». Jacob aceptó y cumplió su promesa. Durante 14 años, Jacob sirvió y en todo momento Dios lo bendijo. Su familia creció y también su riqueza, pero la tensión con Labán aumentó. Jacob supo que era hora de partir. Dios le dijo: «Regresa a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo». Pero volver significaba enfrentar a Esaú, el hermano que había jurado matarlo. Al acercarse a la tierra, Jacob sintió miedo. Envió regalos por adelantado para apaciguar a Esaú. Esa noche se quedó solo, y de repente un hombre luchó con él hasta el amanecer. Ninguno cedía, y el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola. Jacob comprendió que no era un hombre común, era divino. Se aferró a él y dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». El hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob recibió la bendición y llamó al lugar Peniel, diciendo: «He visto a Dios cara a cara, y he sido preservado». Al salir el sol, Jacob avanzó con una nueva identidad, cojeando, pero renovado en su espíritu. Y si tú alguna vez te has sentido como Jacob, luchando con miedo, dudas o cansancio, quiero invitarte a descargar mi ebook Propósito y Llamado: Cómo descubrir el plan de Dios para tu vida. Es una guía para ayudarte en tu propio camino de fe. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios y empieza hoy a descubrir lo que Dios tiene para ti. Jacob continuó su camino y pronto vio a Esaú acercarse con 400 hombres. El miedo se apoderó de su corazón. Dividió a su familia y posesiones en grupos, esperando calmar la ira de Esaú. Al acercarse, Jacob se inclinó 7 veces hasta el suelo. Pero en lugar de atacarlo, Esaú corrió hacia su hermano. Lo abrazó y lloró. El perdón venció al rencor. Los hermanos se reconciliaron y Jacob dijo: «Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». La paz fue restaurada. Jacob siguió su camino y se estableció en la tierra. Su familia creció y entre sus hijos hubo uno que sobresalió: José. Nacido de Raquel en la vejez de Jacob, se convirtió en su hijo favorito. Para demostrar su amor, le dio una túnica de muchos colores. Este acto despertó los celos de los hermanos de José. Su amargura aumentó cuando José comenzó a compartir sueños. En uno, sus manojos de trigo se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él.
Los hermanos lo odiaban por sus palabras y por sus sueños. Un día conspiraron para deshacerse de él y cambiaron la historia para siempre. Le arrancaron la túnica y lo arrojaron a una cisterna. Más tarde lo vendieron a unos comerciantes por 20 piezas de plata. Fue llevado a Egipto, una tierra extraña y dura. Los hermanos mancharon su túnica con sangre y dijeron a su padre que José había muerto. Jacob lloró profundamente, sin saber que su hijo aún vivía y que el plan de Dios avanzaba. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial del faraón. El Señor estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Potifar lo notó y lo puso a cargo de su casa. Pero surgieron problemas cuando la esposa de Potifar deseó a José. Al rechazarla, ella lo acusó falsamente. Potifar lo arrojó a prisión, aunque sabía que el joven era inocente, pero aún en prisión, el Señor estaba con José. Halló gracia ante el jefe de la cárcel y fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Allí interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Sus interpretaciones se cumplieron, pero el copero olvidó a José por 2 años. Hasta que una noche el faraón tuvo sueños que nadie podía explicar: vacas gordas devoradas por vacas flacas, espigas llenas consumidas por espigas secas. José fue llamado y dio la interpretación: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Aconsejó almacenar alimentos durante los años buenos para prepararse para los malos. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo puso como segundo al mando en Egipto. José, antes esclavo y prisionero, ahora tenía poder y propósito. Cuando el hambre se extendió por las tierras, la gente acudió a Egipto para comprar grano. Entre ellos estaban los hermanos de José. No lo reconocieron, pero él sí los conoció al instante. Los sueños que una vez compartió se hicieron realidad. Se inclinaron ante él, pidiendo comida. Pero José no reveló su identidad. Observaba sus corazones, queriendo ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron. José habló con dureza a sus hermanos, acusándolos de ser espías. Ellos suplicaron su inocencia, explicando su situación familiar y mencionando a su hermano menor, Benjamín. José insistió en que demostraran sus palabras, trayendo a Benjamín a Egipto. Retuvo a Simeón y envió a los demás con grano, devolviéndoles el dinero en secreto. Los hermanos regresaron a casa angustiados y confundidos. Cuando Jacob supo lo ocurrido, se llenó de dolor. José ya no está. Simeón tampoco, ¿y ahora quieren llevarse a Benjamín?, exclamó. El tiempo pasó y el hambre se intensificó. Finalmente, Jacob cedió y permitió que Benjamín fuera. Judá prometió protegerlo con su propia vida. Los hermanos regresaron a Egipto, con esperanza y temor. Al ver a Benjamín, José se conmovió profundamente. Preparó un banquete y los trató con inusual bondad. Pero aún tenía una prueba más. Ordenó esconder su copa de plata en el costal de Benjamín. Al marcharse, el mayordomo los alcanzó y los acusó de robo. La copa fue hallada con Benjamín, y los hermanos rasgaron sus ropas de angustia. Regresaron ante José, listos para suplicar misericordia. Judá dio un paso al frente y se ofreció en lugar de Benjamín. Habló con gran emoción, contando el dolor de su padre y su promesa personal. Si el niño no regresa, nuestro padre morirá de tristeza, dijo. Por favor, quédate conmigo en su lugar. José no pudo contener más sus lágrimas. Mandó salir a todos y lloró en voz alta. Luego reveló su identidad. Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Los hermanos quedaron atónitos y temerosos, pero José los tranquilizó. No se aflijan ni se enojen con ustedes mismos. No fueron ustedes quienes me enviaron, sino Dios para preservar la vida. El perdón reemplazó a la traición.
José abrazó a sus hermanos y lloraron juntos. Les pidió que regresaran por sus familias y se mudaran a Egipto. El faraón proveyó carros y víveres para el viaje. Cuando Jacob supo que José vivía, su espíritu se avivó. Dijo: «Es suficiente. Mi hijo José vive. Iré a verlo antes de morir». La esperanza renació con fuerza. Jacob y toda su familia viajaron a Egipto. En total, 70 personas hicieron la travesía. Al reencontrarse, José abrazó a su padre y lloró por largo tiempo. Jacob dijo: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro». La familia de Israel se estableció en Gosén, y así la promesa continuó viva, protegida y en movimiento. Mientras Israel se establecía en Egipto, la familia prosperaba. José presentó a su padre ante el faraón, quien los recibió con bondad y les dio las mejores tierras en Gosén. Jacob bendijo al faraón y vivió en Egipto 17 años más. Al acercarse su final, reunió a sus hijos y les dio bendiciones finales. Cada una reflejaba el destino de las tribus de Israel. Cuando llegó la hora, Jacob hizo prometer a José que lo enterraría en la tierra de sus antepasados. Tras su muerte, José y sus hermanos llevaron su cuerpo a Canaán y lo sepultaron junto a Abraham e Isaac. Los egipcios lloraron a Jacob con respeto, honrando al padre de un hombre tan sabio. Pero tras su partida, los hermanos temieron que José buscara venganza. Se acercaron a él con humildad, ofreciéndose como siervos. Pero José habló con misericordia. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para salvar muchas vidas». Los consoló y prometió cuidar de ellos y de sus hijos. Sus palabras no solo mostraban perdón, sino propósito divino. Una vez más, reinó la paz en la familia. José permaneció en Egipto y vivió hasta ver a sus bisnietos. Nunca regresó a Canaán, pero su corazón nunca dejó la tierra prometida. Antes de morir, recordó a sus hermanos la promesa de Dios. Un día, Dios los visitará y los llevará a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. La esperanza seguía viva en su último aliento. Hizo que los hijos de Israel juraran: «Cuando Dios los libere, lleven mis huesos con ustedes». José murió a los 110 años. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto, esperando el día de la redención. Su historia no terminó en Egipto, esperaba su cumplimiento. La promesa de Dios trascendía la tumba. Génesis no termina con un cierre, sino con expectación. La historia del comienzo deja la puerta abierta a lo que vendrá. El pacto sigue vigente. El pueblo elegido por Dios ahora es una nación, creciendo en tierra ajena. En las sombras de Egipto, el escenario está listo para que surja un libertador, para que Dios actúe otra vez con poder y misericordia. Desde la creación hasta el pacto, desde el Edén hasta Egipto, Génesis revela la mano fiel de Dios. A través de la caída, el diluvio, el hambre y la traición, Él nunca abandonó a su pueblo. Cada capítulo refleja su gracia, cada vida revela su propósito. Y aunque el primer libro termina, la jornada de redención apenas comienza. El siguiente capítulo aguarda en Éxodo. El libro de Génesis no es solo una colección de relatos, es el fundamento de la fe. Nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué el mundo es como es. A través de la creación vemos el poder de Dios. A través de la caída entendemos nuestra necesidad. A través del pacto contemplamos su misericordia. Génesis marca el tono de toda la narrativa bíblica. Dios crea con propósito e intención. Nada es accidental. Cada nombre, cada lugar, cada suceso encaja en su diseño divino. Desde el primer aliento de Adán hasta las últimas palabras de José en Egipto, la presencia de Dios recorre cada página. Él no está distante ni indiferente, está involucrado, guiando la historia hacia la redención. El fracaso de Adán,
la obediencia de Noé, la fe de Abraham, la paciencia de Isaac, la transformación de Jacob y la perseverancia de José ilustran la condición humana frente a la gracia divina. Sus vidas estuvieron llenas de luchas, dudas y caídas, pero Dios permaneció fiel. Usó personas imperfectas para cumplir un plan perfecto. Génesis prueba que nuestros errores no detienen sus promesas. La narrativa también resuena con esperanza. Incluso cuando se cerró el Edén, nació una promesa. Incluso cuando el diluvio destruyó, apareció un arco iris. Incluso cuando hubo traición, llegó la restauración. En cada valle, Dios sembró propósito. Génesis susurra: esto no es el final, hay más por venir. Nos invita a creer en algo mayor. No se trata solo de patriarcas antiguos, se trata de nosotros. Somos parte de esta historia que aún se desarrolla. Nuestros comienzos, como los suyos, son caóticos. Nuestros caminos, como los suyos, requieren fe. Y así como Dios caminó con ellos, también camina con nosotros. Las lecciones de Génesis no están atadas al pasado, están vivas y nos hablan hoy. Los últimos versículos pueden cerrar el libro, pero abren nuestros corazones al camino por delante. Egipto no es el final, sino el punto de partida para la liberación. El silencio tras la muerte de José será roto por el llanto de un niño en Éxodo. La promesa sigue activa, esperando ser cumplida. Dios no ha olvidado. Él recuerda, Él rescata y Él redime. Mientras el polvo del Edén se asienta y el sol se pone sobre Gosén, miramos hacia adelante. Génesis nos da raíces y revela la roca bajo nuestros pies. Nos enseña que los comienzos importan y también los finales. Y aunque este capítulo concluye, la luz continúa. Porque en cada generación Dios escribe una nueva historia, una de amor, restauración y esperanza eterna.